Seguimos con la parte de la distribución de los líquidos corporales. Ya sabemos que tengo un líquido intracelular, extracelular e intersticial. Intersticial e intravascular. Entonces, voy a tener varios conceptos que debemos conocer. Uno es concepto de agua corporal total, que es el total de agua que tiene el cuerpo, valga la redundancia. El líquido intracelular, que se encuentra dentro de las células, y el líquido extracelular, que está fuera de las células. Si lo graficamos acá, dijimos que un 60% del peso corporal será el agua corporal total en un hombre masculino. En una mujer sería un 50%. De este 60%, aquí lo ponen diferente, el 40% será el líquido intravascular, o que es lo mismo, el 70% de todo esto. Pero para fines de mantener la secuencia de los porcientos es el 40% de este 60%. Es intravascular y el otro 20% es intersticial y plasmático, que se va a distribuir 3 litros entre el plasma y el intersticio va a tener el otro porcentaje. Ahora, ¿cómo el ser humano puede medir los diferentes volúmenes que manejan estos diferentes compartimentos? ¿Cómo estamos tan seguros que intravascular yo tengo 3 litros, intersticial tengo 11 y a nivel del espacio intracelular tengo 28 litros? Bueno, esto se hace por medio del método de la dilución. Es algo muy sencillo. Yo utilizo un marcador, una sustancia que previamente yo sé su composición química y sé lo que puede hacer. Yo sé que ese marcador se va a distribuir en un líquido corporal específico. Entonces, si yo deseo medir el líquido intravascular, yo voy a buscar un elemento que se quede solamente en los vasos sanguíneos. Si deseo algo para medir el líquido intracelular, voy a utilizar algo que se quede solamente dentro de las células y así sucesivamente. Entonces, lo primero que yo tengo que saber para medir los volúmenes de un compartimiento es lo siguiente: identificar el marcador que deseo. El marcador va a ser dependiendo a qué líquido yo quiero medir, si el intracelular o el extracelular. Tengo que inyectar una cantidad conocida de ese marcador. Por ejemplo, yo voy a inyectar 10 mililitros de un marcador X. Posteriormente a que yo inyecto esa cantidad que ya yo conozco, voy a esperar que se distribuya en el cuerpo y luego voy a tomar una pequeña porción para medir la concentración de esa sustancia que yo administré a nivel del plasma, si es en el plasma que lo estoy buscando. Entonces, sencillamente con esto yo voy a calcular, dependiendo de la concentración que me dio a nivel del plasma y la cantidad que yo inyecté, de forma diferencial yo puedo saber la composición de los líquidos corporales. ¿Bien? Hay una fórmula en su manual que se lo explica de forma muy clara, se lo voy a explicar un poquito más adelante, pero para que vean que hay diferentes sustancias. Si yo quiero medir el agua corporal total, puedo tomar a mi antipirina, el agua pesada, D2O y el THO. Son compuestos que cuando yo lo administro en el cuerpo humano se distribuyen tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular y me van a dar el valor del agua corporal total. Si yo quiero medir el líquido extracelular, que es el 20% del peso corporal, sencillamente yo puedo utilizar mannitol, inulina o sulfato. ¿Qué pasa con estas sustancias? No atraviesan la membrana celular de ninguna de las células biológicas. Entonces se quedan en el espacio intersticial e intravascular. Por eso son útiles para yo medir ese espacio. Si yo quiero saber cuánto líquido tengo en el espacio intersticial, bueno, básicamente lo que hago es que mido la cantidad de agua total, mido el líquido
extracelular y lo resto. Si quiero medir el plasma, sencillamente, el líquido intracelular, le resto el agua corporal total y el líquido extracelular, como se ve acá. Si quiero medir el plasma, utilizo una sustancia que no atraviese la pared de los vasos sanguíneos. Un ejemplo de esto es la albúmina sérica, que es un elemento que se encuentra circulante a nivel del plasma. El yodo irradiado, que se une a la albúmina sérica y por eso no difunde a través de los vasos sanguíneos. Y el azul de Evans, que es un colorante. Ahora, ¿cómo yo mido el líquido intersticial? También por diferencia. Yo mido el total del líquido extracelular y luego posteriormente mido el líquido plasmático. Entonces le resto al líquido extracelular el plasma que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos y el total que me quede, o el resultado, va a ser el líquido intersticial. Entonces vamos a ver el método de dilución de otra forma. Si vemos acá, voy a buscar su libro. De Linda Constanzo. Lo que estábamos hablando en su libro, tenemos aquí un ejemplo, un paciente de 65 kilogramos que está participando en una investigación en el cual queremos saber la cantidad de los líquidos corporales. Entonces, lo primero que hago, como les dije, es inyectar un marcador que tiene una concentración de 100 microgramos de agua pesada y tengo 500 miligramos de manitol. Como vemos, el agua pesada mide el agua corporal total y el manitol mide el líquido extracelular. Entonces, lo dejo que dé un periodo de equilibrio de 2 horas que se distribuya por los líquidos corporales y luego mido la cantidad que se acaba de eliminar por la orina. ¿Por qué? Porque si no pongo esta variable de lo que se elimine por la orina de este marcador, me puede dar un falso negativo, ya que voy a tener una pérdida. Entonces, medí que en la orina se perdió un 10%, tanto del agua pesada como del manitol. Entonces, mido las concentraciones plasmáticas, tanto del agua pesada, que es 0.213 microgramos por cada 100 mililitros, y tengo que de manitol tengo 3.2 miligramos por cada 100 mililitros. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será el agua corporal total? Entonces, ¿qué utilizo para medir el agua corporal total? Bueno, el agua pesada. Entonces, el agua corporal total será igual a la cantidad total de agua pesada inyectada, que fueron 100 microgramos, menos la cantidad excretada, que fueron 10%, entre la concentración de agua pesada que tengo a nivel plasmático. Entonces, 100 microgramos, menos un 10% que se eliminó, el 10% de 100 son 10, son 90, entre 0.213, que es la concentración plasmática que tengo de agua pesada en este paciente. Entonces 90 dividido entre 0.213, voy a tener que son 42.3 litros. Esa es la cantidad de agua corporal total que tiene este paciente. Entonces, hago la misma fórmula con el manitol para saber el volumen extracelular. Cantidad de manitol inyectado menos cantidad excretado entre la concentración.
500 miligramos, que fue lo que le administré al paciente. Pueden aquí arriba. Menos un 10% de pérdida, el 10% de 500 son 50, entre la concentración plasmática que son 3.2 miligramos por mililitro. Entonces me da 450, entre 3.2 me da un volumen de 14.1 litros. ¿Cuál será el líquido intercelular? Bueno, la diferencia del agua corporal total menos el líquido extracelular, 42.3 menos 14.1 será 28.2 litros. Eso sería el líquido intracelular en este paciente.